Regresamos al tema de las designaciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también del Tribunal Electoral, porque precisamente entre algunos de los cargos está el del Tribunal Electoral y se habla de una cercanía con el Partido Revolucionario Democrático. Hay quienes dicen que esto no es nuevo, que el Tribunal Electoral pues le llegan magistrados, personas que precisamente o han militado o han mostrado simpatía con algún colectivo político. El Tribunal Electoral, que precisamente en este país debe ser lo más imparcial, e independiente por asuntos de su legislatura, de las decisiones tan importantes que tiene que tomar para la democracia y para el derecho del soberano, el pueblo. Conversamos a esta hora de la tarde con el abogado Juan Carlos Araúz, es presidente del Colegio Nacional de Abogados. Nos da mucho gusto que pueda acompañarnos, presidente. Bienvenido a la edición estelar de Next Noticias. Estas designaciones, por ejemplo, se ha cuestionado, empecemos por lo de ayer en horas de la noche del magistrado del Tribunal Electoral, ya se habla de una cercanía con el colectivo político PRD. Estas situaciones, pues, ¿cómo las interpreta? ¿Cómo las ve el pueblo panameño desde la perspectiva de imparcialidad, independencia y democracia? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Adair, y un saludo a todos los televidentes. Mire, el tema de las designaciones de los cargos de justicia en los últimos años ha ido presentando algún tipo de cuestionamiento en torno a si los individuos que pertenecen a partidos políticos pueden o no pueden participar. Desde mi óptica, el problema no es que alguien pertenezca a un partido político y eso debiese ser una discusión separada. Es decir, los miembros de los distintos colectivos tienen el derecho de participar en la vida pública y ser partícipes de las aspiraciones de cualquier profesional. Le corresponde a cada uno de los designados con sus propias ejecutorias al momento de entrar a sustentar sus decisiones y a motivar los fallos, a corresponder obviamente a lo que en derecho se pueda valorar en un caso concreto. Sin embargo, el tema de las designaciones como tal es un derecho humano universal de que todos podemos participar. Por eso yo no quiero que la balanza se incline a que alguien pertenece a un colectivo o no pertenece como si fuese la cualidad con la cual debe ser elegido. Claro. Yo creería que hay que poner en contexto otras cualidades que son las que se tienen que dar más objetividad en el modelo de selección en nuestro país, porque quiero recordar lo siguiente: en nuestro país ninguna de estas posiciones se llena por concurso, es decir, aquí a nadie se le designa por haber obtenido una puntuación superior frente a otro, sino que es una selección en base a una apreciación Claro. de quién es el ente nominador. Y quizás esa sería la tarea a nosotros evaluar en esta coyuntura en el que finaliza un conjunto de designaciones, si nosotros queremos seguir con el modelo de selección en base a una apreciación, o la sociedad panameña reclama en que estas posiciones sean ocupadas por quien se gane un concurso y pueda sostener que ha ganado y tiene mayor mérito que otro. Por Sin supuesto. embargo, esas son las conversaciones de fondo que le hace falta a nuestro país, pero que históricamente son cíclicas y nunca llegan, porque hoy le digo a Dair, y este video lo vamos a poder grabar, de que ya hoy se sabe cuándo se termina el periodo de cualquiera de estos magistrados. Y nosotros no vamos a volver a hablar del método de selección hasta que lleguen 3 meses antes. Es decir, nosotros solo estamos en las coyunturas del momento y no realmente en construir una mejor institucionalidad, que es la tarea pendiente en nuestro país. Presidente, quiero preguntarle estas opiniones de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al hacer esta evaluación en horas de la noche de ayer. ¿Eso lo podremos conocer la ciudadanía o por lo menos el Colegio Nacional de Abogados? ¿Qué cosas consideraron que entre ese grupo bastante grande de aspirantes pues los llevó a tomar esa decisión anoche? Yo creería que no, que nunca lo vamos a conocer, como no se conocen tampoco las deliberaciones de ningún fallo de la Corte. Es decir, las discusiones que se celebran en el Pleno son totalmente anónimas, pero eso me lleva a lo mismo. El método de designación o de selección es un método que ha caducado, en donde la sociedad reclama mayor transparencia, en donde los actos de votación debiesen ser de frente a la sociedad, es decir, en tiempo real. Estos reclamos en donde las valoraciones individuales puedan ser sostenidas ante la propia sociedad, yo creo que es el paso con el cual nosotros podríamos perfeccionar la institucionalidad en cuanto a nombramientos de magistrados.
tanto de la Corte como del Tribunal Electoral, es decir, todo aquel que forma parte de una mesa de selección debiese estar en la capacidad de sustentar el por qué es su voto favorable a una persona y Claro. también dar sus motivaciones porque, vuelvo y repito, son apreciaciones las que inclinan la balanza en un momento determinado. Presidente, y quiero preguntarle entonces en relación a las designaciones conocidas el día de hoy, muy curioso, ¿no? Anoche el Tribunal Electoral, hoy estás en la Corte Suprema de Justicia. El Pacto de Estado por la Justicia, esta comisión realizó estas entrevistas, hizo una serie de evaluaciones de la capacidad ante distintas situaciones. Los designados hoy por el presidente Cortizo, ¿se corresponde quizá con esa evaluación que ustedes hicieron o que hizo la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia? ¿Se acerca mucho? ¿Tiene algún valor todas esas entrevistas o fueron consideradas por el presidente? Nosotros hemos hecho una valoración desde el principio en la que el colegio participa en este tipo de espacio. El papel del colegio es aportar a la institucionalidad y de alguna manera contribuir a generar pensamiento y siempre hemos dicho que este modelo es mejor a nada, es Claro, decir, a que se haga a que se haga en solitario. Sin embargo, hay que ser muy conscientes de lo siguiente: ni el Pacto de Estado por la Justicia, ni el Pleno de la Corte Suprema de Justicia llenan las expectativas de lo que es un concurso de una posición técnica. Es decir, nosotros no celebramos concursos en los cuales nosotros podamos dar respuestas objetivas de por qué un perfil es desplazado por el otro, y ese es un hecho objetivo. Por lo tanto, a mi consideración, yo inclusive estaría en el siguiente pensamiento: el propio papel del Pacto de Estado por la Justicia y del Pleno de la Corte en este formato de que en solitario haga estas valoraciones ha caducado, y yo me inclinaría en que nosotros hablemos sobre el fondo de adelantar verdaderos concursos de oposición para los así es. cargos de magistrados de las altas cortes en nuestro país como una forma de dar objetividad y coherencia a un cargo que es para un especialista en una materia determinada, y por lo tanto así reduciríamos un poco más todo este cuestionamiento que se pueda generar en un momento determinado, porque un individuo como profesional debe estar en la capacidad de decir: es que mi puntuación ha sido 93 y yo soy merecedor de un puesto, y no que quede en el ambiente de si es simplemente una apreciación subjetiva por un vínculo de afectivo, un vínculo de amistad o cualquier otro tipo de relación que entorpece el poder que alguien se sienta empoderado de su cargo. Es decir, nosotros debemos propugnar porque cada individuo en materia de justicia se sienta titular del cargo por sus propios méritos, por Así sus es. propias competencias y habilidades, y no por cualquier otro factor externo. Y en conclusión, yo creería que esta terminación de este momento con estas designaciones debe cerrar un capítulo en la historia panameña en la que, yo vuelvo y repito, yo creería que el Pacto de Estado por la Justicia ha concluido su labor, de forma tal que nosotros tenemos que volver a hablar sobre institucionalidad de justicia, reinventando lo que es un papel de participación colectiva y el rol de las propias instituciones. Y esto aplica igual para la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que yo no creería que los magistrados en este momento deberían seguir con una posibilidad de que sus deliberaciones sean confidenciales, es Secretas. decir, sin ser sustentadas a la sociedad. Por lo tanto, tanto el modelo del pacto como el modelo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, yo sería partidario por concluirlo. Ha caducado ese modelo y nosotros deberíamos enfrentar otro modelo, otro sistema de designación, aproximándonos a que cada participante en estas selecciones que hay pueda tener el resultado de un puntaje, de una evaluación objetiva y de conocer sus capacidades al momento en el que se somete a aspirar a estas posiciones. De lo Claro. contrario, nosotros cada vez que hacemos estas convocatorias, siempre va a haber un participante que no tiene respuestas a por qué fue excluido o porque sus méritos, que sentiría que son superior a otro, nunca Así es. tienen la posibilidad de No, llegar al cargo. y lo, Es y lo decir, que, claro, y lo que se mantiene, ¿no? Con el paso del tiempo es que siempre, ¿qué dice la ciudadanía? Pues tiene que haber algún ungido
para determinado cargo y efectivamente resulta que esa es la persona que sale. Presidente, estas son sin duda una serie de reformas muy profundas al tema del órgano judicial, ese secretismo de ocultar a la población decisiones que nos competen a todos. Finalmente quiero preguntarle entonces retos que tiene este nuevo magistrado con un torneo electoral a la vuelta de la esquina y demostrar sin duda también imparcialidad, ya que se ha ligado al partido de turno, y también para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, retos que tienen también que enfrentar en una Corte Suprema de Justicia donde hoy día y anteriormente mucho se habla de que se mueven al ritmo del poder político de turno. ¿Retos muy importantes tienen? Claro que sí, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. En cuanto al magistrado del Tribunal Electoral, su primera tarea es mostrar proximidad con la sociedad, también ser un interlocutor eficiente con las distintas fuerzas políticas que hay en el país, entendiendo de que él se convierte en árbitro de las distintas contiendas o enfrentamientos que los que se disputan el poder político diariamente acudirán a esos tribunales. Por lo tanto, el magistrado del Tribunal Electoral tiene la responsabilidad de poner a prueba su experiencia en la materia y sobre todo producir decisiones que sean consideradas que respetan la igualdad de los actores y que esas decisiones debidamente motivadas produzcan realmente la valoración de lo que es la ejecución del cargo. No cabe duda que es un profesional que tiene larga trayectoria en materia electoral, por lo tanto, esta cuota de aporte personal que él realiza a su llegada se verá ahora sometida al escrutinio de cuáles son sus decisiones, cuál es el enfoque y sobre todo yo agregaría que el conjunto de los magistrados del Tribunal Electoral tienen la responsabilidad de poner en contexto una visión fundamentada en derechos humanos, entendiendo el sufragio y la participación política como un derecho fundamental del ciudadano. Por lo tanto, esa protección de las garantías fundamentales sería una visión que debe ser asentada en mayor medida por parte del magistrado del Tribunal Electoral. Y también yo pondría en contexto que el magistrado del Tribunal Electoral tiene el reto el primer conflicto a enfrentar es estas desavenencias con los candidatos por libre postulación. Sí, claro, claro. Y el sometimiento con el cual los problemas del software, el cuestionamiento hacia ellos mismos en su participación, Claro, de que los alguna mantiene, manera ¿no? Que los tiene que mantiene en ser el ojo de la un tormenta, así nivelador, es. tiene que ser un nivelador de esa tormenta que se está librando por parte de los aspirantes por libre postulación, y no queda otra que desearle toda la buena fortuna y el buen hacer, sobre todo aspirando a que la abogacía que representa él ahora en esa Así es, posición debe ser una abogacía que procure el buen hacer. así es. En cuanto a los magistrados, a la magistrada del tribunal, de la Corte Suprema de Justicia, hay grandes desafíos por parte de la sala penal. De la misma manera, la sociedad necesita encontrar equilibrios, puntos de partida. Hay todo el desafío que implica que la sala penal debe enterrar el sistema inquisitivo mixto. Claro, Y así es. ese entierro que se tiene que producir, yo he presagiado que nunca va a ser bajo aplausos ni vitores de ningún sector. Por lo tanto, lidiar con las imperfecciones del sistema inquisitivo mixto y terminar una época oscura en la cual este sistema vulneró derechos de ciudadanos en gran medida es un desafío importante, pero también la sala penal, ahora integrada por la magistrada, tiene la responsabilidad de proyectar que el sistema penal acusatorio puede ser independiente, que puede lograr decisiones sin cuestionamiento, Claro. la interinidad de Y que jueces y está funcionando, magistrados ¿no? es un tema que tiene que ser abordado, la energía que ella pueda imprimirle va a ser importante. Es decir, hay importantes retos por parte de la justicia penal en nuestro país y también es importante recordar que esto no es un trabajo individual, sino un trabajo colectivo. Claro, así es. La ciudadanía lo que espera es una justicia próxima, una justicia cercana. Por lo tanto, no por ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ningún magistrado tiene el derecho de Así es, así portarse es. indiferente Claro. con el dolor y el sufrimiento de la sociedad. Muchas gracias al presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Arauz. Muy interesante todo este planteamiento sobre los retos que tiene el nuevo magistrado del Tribunal Electoral y también estas designaciones en la Corte Suprema de Justicia. Le agradezco mucho esta docencia, esta entrevista. Saludos, pase buenas noches.